Buenos días compañeros, buenos días ingeniera. Nosotros somos el grupo número 5. Vamos a exponer sobre el movimiento indígena. A continuación, el compañero Yokunachi. Como introducción tenemos que el movimiento, que en Ecuador coexisten 13 nacionalidades y 16 pueblos indígenas totalmente diferenciados, de la cual descendemos, y nuestra presencia histórica determina el carácter pluricultural y multiétnico del país. Sin embargo, la conquista española, desde la conquista española, los derechos históricos y la libertad políticas de nuestros pueblos han sido constantemente violentados. El origen, esta lucha surge desde la época republicana, cuando existían los latifundios, que eran grandes extensiones de tierras que pertenecían a un solo dueño, en la cual trabajaban los indígenas nativos, los cuales eran explotados y muchas veces les hacían trabajar en condiciones inhumanas, y por eso le daban un pedazo de tierra los hacendados o los amos, a los que les llamaban, que se denominaban huasipungo, que era un pedazo de tierra, por las cuales tenían que trabajar por muchos años y sufrían todo tipo de maltratos. Durante la época republicana, la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas tuvo su expresión en el movimiento y la organización que levantó Fernando de Aquilema en la provincia de Chimborazo en 1871, quien logró reunir a varios pueblos indígenas para levantarse en contra de los diezmos, los tributos, la obligatoriedad de trabajos forzosos y gratuitos, los azotes, los castigos, el concertaje. Por esos delitos fue fusilado en la cancha delante de su propio pueblo. Dentro del origen tenemos en el año de 1972 surge lo que es la Ecuadunari, la Confederación de Pueblos de Nacionalidades Quichuas del Ecuador. En el año de 1980 nace o surge lo que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la región amazónica. A finales del 80 nace el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En 1986, la CONAE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En el año de 1990 tenemos lo que es el movimiento indígena. Se constituye en el referente de los movimientos sociales a nivel del Ecuador. En el año de 1995 se crea el movimiento más conocido a nivel nacional, que es el movimiento plurinacional Pachacuti. En el 2001 el movimiento indígena protagonizó lo que es un levantamiento indígena, donde por primera vez se unieron lo que son las 3 organizaciones más grandes del Ecuador, como es la CONAE, la FENOCIN y la FEINE, que es la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos del Ecuador. La CONAE, esta organización nueva tiene 16 metas, incluyendo lo que es la protección de los derechos de las comunidades indígenas, a controlar sus territorios, el desarrollo de las regiones rurales y el uso de los idiomas indígenas. Dice que en el año de 1988, activistas de la CONAIE presionaron al gobierno para establecer lo que es el sistema de escuelas públicas bilingües a nivel del Ecuador. Actualmente existen 2.500 escuelas indígenas en el Ecuador. Como desarrollo, a partir de estas organizaciones se inicia un cuestionamiento de la estructura del Estado, por lo que se busca construir un Estado plurinacional basado en la idea de que los pueblos indígenas son diversos pero iguales, por lo que se buscó el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos,
Uno de los logros más importantes de los movimientos indígenas ecuatorianos ha sido la declaración de Ecuador como una nación pluricultural y multiétnica establecida como en la Constitución de la República. Esto se dio en el 2008. Como objetivos del movimiento indígena tenemos que es consolidar a las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, luchar por la defensa de tierras, territorios indígenas y los recursos naturales. También fortalecer y desarrollar la educación intercultural bilingüe, luchar contra el colonismo y neocolonismo. También fortalecer la identidad y las formas de organización social propias. También construir una sociedad intercultural, promover la participación mediante el establecimiento de una democracia participativa, lograr la igualdad y la justicia en la sociedad y por último fortalecer las relaciones internacionales entre las nacionalidades indígenas del continente Abya Yala. Y por último tenemos que, como conclusiones, que el movimiento indígena busca conservar su organización y política social, ya que ha logrado con el pasar del tiempo y su constante lucha defender su identidad y cultura como parte de su existencia, ya que ha sufrido y han resistido la discriminación, la opresión política, la explotación y la exclusión. Además, se puede decir que el objetivo fin del movimiento indígena es poder lograr la igualdad, la justicia y la paz en la sociedad y poder consolidar a las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.